Usted se preguntará cómo vamos a identificar la hipótesis de predisposición en un caso real. ¿Cómo identificar esta hipótesis de predisposición con nuestros pacientes? Bueno, aquí en este video va a aprender cómo hacerlo. Sin embargo, me voy a detener una vez más en la definición de hipótesis de predisposición para que usted la tenga en cuenta, para que usted la tenga clara y de una vez pasemos a trabajar cada uno de los factores que corresponde a la hipótesis de predisposición para identificar justamente en cada factor cómo identificar esta hipótesis dentro del discurso del paciente. Así que vamos a la estructura del análisis funcional en donde involucramos las tres hipótesis y la definición es bastante clara. Eventos o factores que hacen a un sujeto más vulnerable a adquirir una problemática o eventos disparadores de una problemática, y ya sabemos que estos eventos o estos factores pueden ser de tres tipos: factores biológicos, factores contextuales o sociales y factores psicológicos. Dentro de los factores biológicos tenemos todo el cuento de la herencia genética, es decir, yo paso de una generación a otra y entiendo que en cada generación existe un problema psicológico o un problema de salud particular que tiene repercusiones en la conducta. Factores contextuales como maltrato intrafamiliar, violencia, estilos de crianza, y factores psicológicos como el temperamento. El día de hoy nos vamos a dedicar a hablar de los factores biológicos, factores contextuales y los factores psicológicos, aunque voy a hacer mayor énfasis en los factores biológicos y contextuales en el sentido de identificar, de acuerdo al discurso del paciente, de acuerdo al discurso de pues la persona del caso, cómo identificar fácilmente dicha hipótesis de predisposición con respecto al factor correspondiente. Entonces vamos nuevamente a bajar y encontramos esta tabla que acabo de diseñar. Dice: hipótesis de predisposición, factores contextuales y sociales, y tenemos el primero, la violencia, iba a decir, el maltrato intrafamiliar, ¿vale? Nosotros podemos identificar maltrato intrafamiliar como hipótesis de predisposición si escuchamos en el discurso del paciente los siguientes signos. Me acuerdo que mi papá llegaba todo borracho a pegarle a mi mamá y a mi abuela. Esa época era terrible, mi papá era incontrolable. A mí una vez me quitó un dedo con un alicate. Mi mamá me regañaba mucho y me golpeaba con el cinturón o el cable del computador. Luego mis abuelos llegaban a defenderme y entre todos se daban sus guamazos. Hubo una vez en que mi papá reclamó el boletín de calificaciones del colegio y al ver que había perdido 3 materias, llegó a la casa muy molesto. Tomó el palo de la escoba y me golpeó 3 veces en la espalda y en la cara. Me partió 2 costillas, me dejó morados en la cara y la nariz sangrando. Él se drogaba y luego me golpeaba, me forzaba a tener relaciones sexuales y yo me sometía con tal de que no me matara. Mi abuelo golpeaba a mi abuela con el cable de la plancha cada vez que ella no hacía lo que él quisiera. Una vez la dejó por fuera de la casa porque llegó tarde de hacer mercado. El man un día llegó y me prendió fuego a todo, estaba muy loco, le prendió candela hasta los animales que teníamos en la casa del pueblo. Ese señor peleaba con todo el mundo. Uno no podía hablar mal ni de su partido político porque cogió un machete a darnos planazos. Era terrible. Le golpeaba al mostrarme calificaciones bajas. Yo quería que fuera mejor que yo. A la mamá también la golpeaba por defenderlo a él. Yo no quería mediocres en la casa. Maltrato intrafamiliar. Ahora vamos con la violencia social. En el barrio donde vivíamos era normal encontrar 1 o 2 muertos botados por la calle. Se escuchaban tiroteos y bombas explotar a cada rato. Me robaron en el barrio y al siguiente día me apuñalearon. Eso uno no podía salir de la casa porque era tiro para allá y tiro para acá. Estábamos en una zona de guerra, era imposible no andar con fusil en mano para hacerse respetar. Una vez estábamos en el parque y 2 manes se agarraron a plomo. Eso en ese barrio es solo un atracadero y moridero. A uno le robaban hasta el pan de 1 peso. En el colegio siempre nos pegaban, nos robaban, nos insultaban, vendían drogas. Ese lugar era el infierno. Ahora vamos con los estilos de crianza. Estilo de crianza permisivo.
Yo lo dejo hacer lo que se le dé la gana en la casa. A mí no me gusta controlar a nadie. No me controlaron a mí desde chiquita, entonces no lo voy a controlar a él. La verdad, él siempre hace lo que quiere. El papá le da plata para lo que necesite. Yo no lo regaño, no le digo nada cuando se equivoque y hacemos todo lo que él diga. Ella siempre llega del colegio, se acuesta a dormir, se pone a jugar en el celular, se pone a ver sus programas de televisión. Yo le digo, mamita, estudie un rato, póngase a hacer tareas y ella no me hace caso, ella hace lo que quiere. Estilo de crianza autoritario. Mi papá me pega cuando le muestro mi inconformidad. Yo no puedo hacer una fiesta en la casa porque me castigan. Me dicen en la casa que hay un orden y debe cumplirse. Siempre me regañan mis papás por obtener notas inferiores a 90. Dicen que siempre esperan más de mí. Me dejaron castigado solamente porque no comí los vegetales en el almuerzo. Me dejaron sin celular por 2 semanas solamente porque le dije a mi papá que no estaba de acuerdo con él. Vamos con el estilo de crianza negligente. Nosotros lo dejamos solo como 3 días, mientras nosotros viajábamos a Barranquilla. No le dejamos nada, ni comida, ni almuerzo, nada, ni siquiera un jugo. La verdad no me entero de las calificaciones de mi hija, yo soy muy desprendida de eso y de todas las cosas que ella haga. Desde que era una bebé no le presto mucha atención. Mis papás no me dan de comer, todo me lo dan mis abuelos. El niño duró como 2 días con el mismo pañal y eso lloraba y lloraba. Y ninguno de los dos iba a cambiarlo ni a darle de comer. Yo no tengo por qué darle de comer a un hijo que no es mío, que haga lo que se le dé la gana. Me fui de la casa a vivir con unos amigos. La verdad no soportaba que me dejaran solo o que no me pusieran atención. Siempre ha sido así. La niña se nos enfermó y ni a urgencias corrimos, la dejamos que estuviera ahí tirada en la cama. Ahora vamos con la hipótesis de predisposición asociada a los factores genéticos. ¿Qué cosas o qué palabras debemos tener en cuenta con respecto al discurso de los pacientes cuando hablamos de factores genéticos asociados a la hipótesis de predisposición? Bueno, si tenemos un caso de depresión, pues dése cuenta a los siguientes signos del discurso del paciente. Mi abuela sufría de depresión. Cuando se murió el abuelo, ella dejó de comer, dejó de salir. Y me acuerdo que mi mamá era exactamente igual. Ahora me ha tocado a mí con la muerte de mi esposo. Realmente no quiero hacer nada. Mi papá le diagnosticaron depresión y lo tuvieron que hospitalizar. A mi abuelo le pasó lo mismo. Yo sufrí de depresión antes de tener a mi hija. Tuve días muy complicados, no comía, no salía, no podía dormir y ahora me preocupo porque mi hija está igual y no entiendo por qué. Yo sí me acuerdo que mi abuelo pasó por lo mismo que yo estoy pasando. La hermana sufrió de depresión ansiógena y es lo mismo que mi esposa. Vivía muy preocupada y triste por los proyectos que quería realizar. Y si hablamos de ansiedad, de un cuadro posible de ansiedad que puede ser generalizada, encontramos los siguientes signos o las siguientes palabras que nos puede decir el paciente en consulta. Me acuerdo que mi mamá era toda desesperada, corría arriba, abajo, le decía a mi papá que se sentía muy nerviosa y casi que actuaba como yo. Se comía las uñas, se alborotaba el cabello, se rascaba la piel y todo sucedía porque le desesperaba o le estresaban sus conferencias. Ella se ponía ansiosa igual a mi papá, eso se quitaba el saco, empieza a comer lo que sea que ve, empieza a mover las piernas para un lado y otro, se sacude los ojos, dice que siempre que se le va la respiración, que se siente desesperada, igual a mi mamá o mi abuela. Y bueno chicos, aquí entonces tenemos pues los factores genéticos y los factores contextuales y sociales. Los factores asociados al temperamento, como bien ya lo saben, lo podemos encontrar en el apego. Así que cualquier discurso que diga el paciente como si es que yo lo dejaba llorar, o si es que yo lo descuidaba bastante, o si es que yo no le ponía atención cuando lloraba, cuando me pedía tetero, pues eso también haría parte de una hipótesis de predisposición asociado al temperamento. La persona se comporta de esta forma, tiene un temperamento determinado porque hubo o pasó algo dentro del apego y seguramente pudo ser un apego inseguro. Así que gracias por su atención chicos, que Dios los bendiga, que estén bien y espero que estos ejemplos les hayan servido bastante.